2 de abril de 1963. Se viven momentos muy tensos en diversos puntos del país. El general retirado Benjamín Menéndez encabeza un levantamiento contra el gobierno militar presidido por José María Guido. Las calles del centro de la ciudad de La Plata y de un sector de la ciudad de Buenos Aires son invadidas y tomadas por tropas rebeldes de la Marina. Las acciones se extienden a otros puntos como Bahía Blanca, Mar del Plata y la base naval Punta Indio. El enfrentamiento entre dos facciones del ejército, azules y colorados, es inminente. Los combates armados son intensos y en algunos focos se sostienen durante 2 días. Reina un clima social de incertidumbre e inestabilidad. Los azules, que responden a Guido, se imponen sobre los rebeldes que deben retroceder. Queda un saldo de más de una docena de muertos y medio centenar de heridos. Las Fuerzas Armadas están en el centro de la política nacional. Su visión sobre el peronismo las une y las separa. Eso marcará largas décadas de golpes de Estado e inestabilidad política. En 1943, el presidente Ramón Castillo es destituido de su cargo por la fuerza. El general Pedro Pablo Ramírez lidera a los golpistas, integrados en su mayoría por grupos militares, nacionalistas y católicos, y también por civiles, radicales y conservadores. El nuevo gobierno está integrado por militares y jóvenes oficiales del ejército pertenecientes al GOU. El Grupo de Oficiales Unidos es una logia militar cuyo imperativo es restaurar la moral y la disciplina dentro del ejército. Son partidarios de un nacionalismo antiliberal y fuertemente anticomunista. Entre ellos se destaca un joven coronel, Juan Domingo Perón. Egresado del Colegio Militar en 1916, tiene una marcada participación política desde la década de los 30. Su activa participación en el GOU le permite llegar al cargo de secretario de Trabajo y Previsión en el nuevo gabinete militar. Desde ese cargo, lleva adelante una intensa actividad política con una fuerte impronta en lo laboral y social. Establece así un vínculo muy fuerte con los sindicatos y se gana el apoyo de un amplio sector de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, afirma y concentra su poder dentro del gobierno militar y llega a ocupar además el cargo de ministro de Guerra y de vicepresidente. El grupo del 43, el famoso GOU, la logia que está detrás en bambalinas haciendo el golpe, lanza una proclama donde está claramente sobre el tapete la cuestión de la corrupción a nivel administrativo, de los problemas de los partidos políticos y revalorizar, hacerle una redención moral a la República. Mientras tanto, tanto los sectores de los sindicatos, el empresariado joven, a aquellos sectores también como los miembros de Forja, van a encontrar en Perón un catalizador de nuevas ideas para un nuevo modelo de país. Desde el 43 en adelante, las Fuerzas Armadas asumen como una fuerza la idea de la redención social y de último garante de la moral argentina. Hacia fines de 1945, se acrecienta la oposición política y social al régimen militar. Mientras tanto, las tensiones contra Perón, debido a su creciente poder, llegan a un punto límite dentro de las Fuerzas Armadas. Un sector del ejército, apoyado por el general Edelmiro Farrell, obliga a Perón a renunciar el 8 de octubre, quien días después es detenido y trasladado en un navío de la Marina a la isla Martín García. Las repercusiones son inmediatas.
El gobierno, alertado sobre la situación, intenta desligar responsabilidades y calmar la agitación con una promesa: las conquistas sociales logradas con Perón no serán tocadas. Sin embargo, los trabajadores sospechan que sin Perón nada está garantizado. Los sindicatos convocan a movilizarse y la respuesta excede cualquier cálculo. El 17 de octubre, miles de trabajadores de la capital federal y de zonas industriales del Gran Buenos Aires convergen en la Plaza de Mayo. El ministro de Guerra, Eduardo Ábalos, se niega a cualquier intervención armada. La plaza está colmada y la consigna que los aglutina es clara: libertad a Perón. Las presiones no ceden y obligan finalmente al presidente Farrell a negociar con Perón, que exige la renuncia de algunos ministros y la formación de un gabinete propio. Bajo esas condiciones se compromete a pedir la partida pacífica de los manifestantes de la Plaza de Mayo. Pasadas las 23 horas, Juan Domingo Perón habla desde el balcón de la Casa Rosada, anuncia que ha pedido su pase a retiro, pero que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores. A partir de entonces, el poder y la presencia de Perón son una realidad insoslayable. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. La fecha de nacimiento del peronismo no es la del 43, sino más bien la movilización de masas que se produce a resultas de la destitución del coronel Perón y de su posterior liberación el 17 de octubre del 45. El 17 de octubre claramente marca un corte, ¿sí?, en la historia argentina del siglo XX y determina lo que va a venir a nivel político-social. Marca decididamente no solo la inclusión de esos trabajadores, sino la puesta en marcha ya del liderazgo de Perón. Efectivamente, los obreros con su movilización logran su pedido, que es reinstalar a Perón en la arena política, generando en el discurso de la noche del 17 de octubre algo muy particular, porque se genera un vínculo entre estos obreros y su líder. Esa es el acta fundacional de la conformación política de un nuevo movimiento y del ingreso de los trabajadores a la lucha política. El 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón es elegido presidente de manera legal y en elecciones transparentes. Sus discursos hacia los trabajadores y los sectores más excluidos y su creciente liderazgo despiertan fuertes reacciones. Algunos ven amenazados sus privilegios sociales y de clase, y otros cuestionan la falta de libertad para la oposición política. El estilo político de Perón combina la idiosincrasia militar con un discurso que ofrece inclusión y dignidad social para quienes nunca antes se vieron realmente reconocidos. Las políticas sociales también llegan a los militares y la brecha simbólica y material con las altas jerarquías de oficiales se acorta. Su proyecto respecto de las Fuerzas Armadas se basa en distanciar a los militares de la política y al mismo tiempo favorecer el perfeccionamiento de sus hombres y de la institución castrense. También estimula el desarrollo bélico a partir de la producción de armamento nacional y otras industrias vinculadas como la siderurgia y la química pesada. El sector de suboficiales de extracción más baja se ve beneficiado con planes de vivienda y mejoras salariales. Los suboficiales adquieren el derecho a voto que hasta entonces ejercían solo los oficiales. Esta medida tiende a democratizar la institución. Durante los primeros años de la década de los 40, las Fuerzas Armadas crecen y fortalecen su rol. Para 1943, casi la mitad del presupuesto nacional está destinado a las Fuerzas Armadas y entre 90.000 y 70.000 jóvenes son convocados anualmente como conscriptos.
la primera presidencia de Perón muestra quizás el punto de más acercamiento entre esta alianza que se lleva el peronismo al poder, entre el ejército, los sectores populares y el mismo Perón como articulador de esta alianza. A partir de ese momento, en relación al proceso de peronización que se va produciendo en otros ámbitos de la sociedad, también empieza a haber un cierto avance sobre las Fuerzas Armadas, particularmente sobre el ejército. Perón también no solamente incrementó los presupuestos y el armamento, y cumplió muchas demandas de las Fuerzas Armadas, sino que también les da participación al crear 3 ministerios que son ocupados por los comandos más altos de las Fuerzas Armadas. Un puntal dentro del Frente Nacional que constituía el peronismo eran las Fuerzas Armadas, básicamente el ejército, con una fuerte presencia de la Fuerza Aérea, y una tolerancia por parte de la Marina que en algunos sectores, si bien no les caía bien el peronismo, todavía no explicitaban de forma violenta sus disidencias. Sin demasiados problemas, habían seguido sus carreras más o menos normalmente, pero a partir, sobre todo, de la posibilidad de la reelección de Perón, algunos de estos grupos empezaron a plantear la posibilidad de un golpe de Estado. La figura de Perón despierta amores, pero también odios entre los sectores civiles. Entre los militares la situación no es muy diferente. Por un lado, un alto porcentaje de oficiales de alta graduación apoya el proyecto político de desarrollo económico nacional y autónomo. Sin embargo, en la Marina y en la Escuela Superior de Guerra se concentran los militares más antiperonistas. Esta polarización se profundiza y el conflicto político se tensa dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Desde 1949, las condiciones económicas se deterioran. En ese marco, el peronismo y sus opositores van radicalizando sus posiciones. Hacia 1951, Perón intenta imponer la candidatura de su esposa Eva Duarte a la vicepresidencia. Esto irrita aún más a los conservadores y a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que, sin embargo, no pueden evitar que Perón se consagre presidente por segunda vez. 3 años más tarde, un grave conflicto con la Iglesia Católica termina de enfrentar de manera definitiva a los sectores antiperonistas de las Fuerzas Armadas con el gobierno. El 11 de junio de 1955, durante la celebración del Corpus Christi, sectores católicos reemplazan la bandera nacional por la del Vaticano y se retiran varias placas consagradas a la memoria de Eva Perón, fallecida en 1952. Como respuesta, el presidente expulsa a 2 eclesiásticos participantes de la misma. El conflicto también es utilizado por la Iglesia para avivar aún más la oposición militar a Perón. El 16 de junio de 1955, varios escuadrones de aviones de la Marina, en cuyo fuselaje puede leerse «Cristo vence», bombardean y ametrallan la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el edificio de la Confederación General del Trabajo y la residencia presidencial. El ataque deja como consecuencia centenares de muertos entre la población civil. Por su parte, esa noche grupos peronistas queman varias iglesias de la ciudad. El presidente cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército y por el momento el golpe fracasa. Los bombardeos del 55, los bombardeos de la aviación naval a Plaza de Mayo, tienen como antecedente más cercano el conflicto con la Iglesia y particularmente los hechos ocurridos unos días antes durante la celebración de Corpus Christi. Es una operación militar que lleva unos meses de planeamiento y que quizás podríamos citar como punto de partida finales del 54, cuando el arco opositor al peronismo empieza a consolidarse. En realidad, lo que debía estallar ese día era un levantamiento del ejército que iba a ser acompañado por sectores navales. El levantamiento del ejército nunca se produjo, los oficiales que debían levantarse en armas no lo hicieron, y sin embargo, la aviación de naval salió igual, y la infantería de marina, con el objetivo de matar a Perón. Por eso el bombardeo a Plaza de Mayo, en realidad el bombardeo a Casa de Gobierno. El arco antiperonista quiere resignificar ese espacio de sociabilidad del peronismo que es la Plaza de Mayo.
El 16 de septiembre de 1955, un nuevo golpe de Estado destituye a Juan Domingo Perón. El nuevo movimiento golpista autodenominado Revolución Libertadora es liderado por el general de orientación católica y nacionalista Eduardo Lonardi. Lo apoya una vasta oposición política civil, militar, eclesiástica y empresaria. Sin embargo, el nuevo gobierno de facto está lejos de unificar a las Fuerzas Armadas, profundamente divididas por cómo resolver el problema del peronismo. El peronismo queda proscripto y Perón parte al exilio. El proyecto de Lonardi es desplazar a Perón y su liderazgo, pero sosteniendo algunas características del régimen militar de 1943 y ciertas conquistas sociales del peronismo, como forma de mantener a las masas alejadas del comunismo. Pero existen otros sectores castrenses de raíces liberales y conservadoras, encabezados por el vicepresidente Almirante Isaac Rojas y apoyados por empresarios y partidos políticos que apuntan a un cambio más profundo. Están dispuestos a barrer con las políticas y el espíritu peronista, al que consideran autoritario, corrupto y corporativo. Las tensiones entre las distintas corrientes dentro de las Fuerzas Armadas terminan por desplazar a Lonardi. La presidencia queda entonces a cargo del general Pedro Eugenio Aramburu, símbolo del antiperonismo. Comienza entonces una violenta ofensiva contra el sindicalismo organizado. Mientras alas argentinas cruzan el cielo luminoso. Desde una visión higienista, el peronismo fue una enfermedad, desde el punto de vista de estos militares, que lo que hay que hacer es erradicarlo. Por otro lado, de una visión pedagógica, ellos entienden que las masas fueron engañadas por Perón. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desengañar a las masas con respecto a este tirano demagogo. Entonces, el objetivo central es desperonizar el país. Lo que vemos es un intento de borrar a Perón, creyendo que, lejos del poder estatal, el peronismo iba a perder fuerza, basándose en la idea que la fuerza del peronismo estaba en el control del Estado que le permitía ese vínculo con diferentes sectores de la sociedad. Por la misma proscripción, la Revolución Libertadora está aceptando esta existencia y lo está dejando de lado. Con lo cual, uno podría preguntarse si no hay un juego dialéctico en el cual la misma resistencia peronista y el mismo interés de desperonizar no están potenciando la misma Revolución Libertadora que va a continuar en el tiempo en otros términos. Lo que va a encontrar por el otro lado es una resistencia, lo que habitualmente se conoce como la resistencia peronista, que comienza en el propio momento de la revolución y empieza a manifestarse primero de una manera, diríamos, asistemática y luego mucho más organizadamente. Incluso esto también posteriormente va a llegar a las Fuerzas Armadas. La ausencia del peronismo no supuso ni la desaparición del peronismo ni su eliminación política, sino un condicionamiento general donde una minoría armada tenía capacidad de veto sobre la solución general de la política nacional. En junio de 1956, un grupo de militares retirados conducidos por el general Juan José Valle protagoniza un levantamiento contra el gobierno de Aramburu. El fracaso de la revuelta tiene como saldo la aplicación de la ley marcial y el fusilamiento de los sublevados militares y también de un grupo de civiles peronistas vinculados indirectamente con el hecho. La intención del presidente Pedro Eugenio Aramburu de evitar a cualquier precio la reaparición de grupos favorables al peronismo se hace evidente. Este hecho criminal ha pasado a la memoria colectiva a través del relato del escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. La intervención militar en el juego político que se había inaugurado en 1930 se profundiza y se hace permanente. A la acción militar constante se agrega desde 1955 el conflicto suscitado por la presencia del peronismo. En efecto, el proyecto político iniciado por Perón queda ubicado en el centro de las tensiones políticas entre quienes quieren eliminarlo de la escena nacional y aquellos que buscan recuperarlo presionando desde adentro y desde afuera del sistema institucional. La década de los 60
será una etapa de enorme inestabilidad. Desde 1955 y hasta 1973 persiste en el país una democracia restringida, en tanto que el peronismo está proscripto y no puede participar en las elecciones. Una parte importante de la población afín a esa fuerza no tiene posibilidades de expresar sus verdaderos deseos políticos a través del voto. Durante esos años, ningún sector ni partido logra consolidar un proyecto político ni permanecer en el poder sin ser derrocado. A su vez, cada uno de ellos está en condiciones de impedir el éxito de sus adversarios mediante acciones de fuerza. Ese juego imposible explica un período de enorme inestabilidad política. En este proceso, las Fuerzas Armadas son una herramienta activa, siempre dispuesta a intervenir una y otra vez. Esta dinámica caracteriza la década de los 60, en la que son desplazados los gobiernos civiles de los radicales Arturo Frondizi y Arturo Illia. Durante este periodo, ningún presidente logra terminar el mandato para el cual fue elegido. En esos años de inestabilidad, las Fuerzas Armadas también ven crecer sus conflictos internos. Tras la caída del gobierno de Frondizi en 1962, a pesar de coincidir en un pensamiento anticomunista y antiperonista, los grupos castrenses se dividen. Por un lado están los azules, principalmente oficiales de caballería, liderados por Juan Carlos Onganía, conocidos también como legalistas, por ser proclives a mantener el orden constitucional y buscar la forma de integrar a las masas peronistas. En cambio, los colorados provienen fundamentalmente de la Marina y tienen un fuerte respaldo de sectores civiles. Son extremadamente antiperonistas y están dispuestos a evitar la integración política de esa fuerza a cualquier precio. El golpe del 62 es un golpe programado desde el poder del Estado, no tiene ninguna clase de improvisación, no tiene ninguna clase de riesgo, no tiene ninguna clase de antagonismo. Sí hay una crisis al interior de las Fuerzas Armadas, la famosa crisis de azules y colorados. Azules y colorados son dos facciones que se forman en el ejército en el año 62, pero en realidad tienen su origen mucho antes. Casi uno podría rastrearlas desde el año 58, 59, pero nunca terminan de cristalizarse hasta el año 62. Tiene básicamente la discusión sobre cuál es el estatuto político admisible para la intervención del peronismo en la política argentina. O sea, este tipo de cuestiones hacía que algunos sectores, los llamados azules, creyeran que era necesario correrse un poco de la política o del primer plano de la política. En cambio, los colorados en ese aspecto plantean quizás la existencia de una dictadura de largo plazo. Los colorados consideran que no hay ninguna versión posible, los azules están dispuestos a negociar con los dirigentes sindicales y plantean en los hechos una suerte de peronismo sin Perón que en el golpe del 66, a resultas de la incapacidad de nuevo de la Unión Cívica Radical, esta vez del pueblo, en las elecciones mendocinas de ganar las elecciones, nuevamente se produce este recambio y aparece ahora sí un golpe nítida y absolutamente militar. Lo que creo que marca este periodo que se inicia en el 55 y que lo podemos prolongar hasta el 73 es un crecimiento de la autonomía militar. No es de una manera lineal. Hay avances y hay retrocesos, pero la tendencia es a un crecimiento de los militares que van siendo cada vez más autónomos del poder civil y de un poder civil que empieza a ser cada vez menos capaz de controlar a los militares. Hacia mediados de la década de los 60, las Fuerzas Armadas son vistas como el actor capaz de resolver por la fuerza los conflictos nacionales. A su vez, ellas se perciben a sí mismas como llamadas a decidir los destinos del país a través del ejercicio violento y autoritario del poder. Destitución tras destitución, se reafirma la dinámica iniciada en 1930, donde los conflictos solo parecen resolubles a través de la intervención militar permanente y por fuera de las reglas institucionales del juego político.